¿Te imaginas que tu hijo de 6 años te tome de la mano, te lleve hasta el televisor y te diga con total seguridad, mamá, ese soy yo y puedo demostrártelo? Esto no es ficción, esto le sucedió a una madre soltera en la Ciudad de México, y lo que estás por descubrir cambiará completamente tu forma de ver la vida, la muerte y los misterios del alma humana. Quédate hasta el final porque esta historia real tiene giros que ni el mejor guionista de Hollywood podría inventar, y el desenlace te dejará sin palabras. Era una mañana de marzo de 2017 en un pequeño apartamento de Coyoacán. El aroma del café de olla llenaba el aire mientras Mariana Ramírez, una secretaria de 34 años, preparaba el desayuno para su hijo Diego, un niño tranquilo de apenas 6 años. Diego estaba sentado en el viejo sofá verde, masticando despacio un pan dulce mientras veía caricaturas. Todo parecía normal hasta que Mariana cambió de canal buscando las noticias del día. La pantalla se llenó de inmediato con la imagen de un hombre mayor de cabello plateado y sonrisa bondadosa. Era Roberto Gómez Bolaños, el legendario Chespirito, en un homenaje especial por el 3er aniversario de su muerte. La conductora hablaba con voz solemne sobre el genio de la comedia mexicana, el creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, quien había fallecido el 28 de noviembre de 2014. Diego dejó caer el pan dulce al suelo. Sus ojos se abrieron como platos y su respiración se volvió superficial. Mamá, ven acá, por favor, dijo con una voz que no sonaba como la suya. Había algo en el tono que hizo que Mariana dejara todo. Su hijo estaba inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué pasa, mijo? ¿Por qué estás tan serio?, preguntó ella. Diego señaló la pantalla con un dedo tembloroso y pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Ese soy yo, mamá, y puedo probártelo. Mariana soltó una risa nerviosa pensando que era fantasía infantil, pero Diego no se reía. Su rostro había adquirido una gravedad que no pertenecía a un niño de 6 años. Se acercó al televisor hasta quedar a centímetros de la pantalla. Yo era Roberto, dijo con certeza absoluta, y puedo demostrártelo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los niños tenían fantasías, era normal, pensó. Diego probablemente había visto El Chavo y ahora su imaginación volaba. Pero lo que sucedió después no tenía explicación lógica. Diego corrió a su cuarto y regresó con una hoja de papel y un lápiz. Se sentó en el suelo y comenzó a escribir con una concentración que Mariana nunca había visto en él. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Te estoy demostrando, respondió sin levantar la vista. Lo que Mariana vio la dejó helada. La caligrafía de Diego, normalmente infantil y vacilante, había cambiado por completo. Las letras fluían con una seguridad que no correspondía a su edad. Era como ver a un adulto escribir a través de las manos de un niño. Cuando terminó, levantó el papel. Mira, dijo. Mariana lo tomó con manos temblorosas. En el papel, con caligrafía madura y distintiva, estaba escrito Roberto Gómez Bolaños, seguido de una firma elaborada con floriduras características. Diego, murmuró Mariana, ¿dónde aprendiste a escribir así? No lo aprendí, ma, así escribía yo antes, respondió con naturalidad. En ese momento, en la televisión apareció un documento firmado por Roberto Bolaños, un contrato de los 70. La firma en la pantalla era idéntica, absolutamente idéntica a la que Diego había escrito. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba. Se sentó pesadamente en el sofá. Era imposible. No había manera de que Diego hubiera podido copiar esa firma con tal precisión, especialmente cuando el documento apareció después de que él terminara de escribir. Diego ya estaba hablando otra vez con esa voz cargada de memorias imposibles. También me acuerdo de mi oficina en el piso 8 de Televisa San Ángel, dijo con calma. Había un sillón de cuero café donde me sentaba a pensar en los guiones, y en el cajón de abajo del escritorio guardaba un cuaderno azul donde escribía las ideas de la madrugada. Mariana lo miraba como si viera un milagro y una pesadilla. Diego, por favor, me estás asustando, susurró. No tengas miedo, mamá, solo quiero que me creas, respondió tomando su mano. Sé que es difícil de entender. Yo también estaba confundido al principio. ¿Al principio de qué?, preguntó Mariana. Al principio de recordar, dijo Diego. Los recuerdos empezaron cuando cumplí 5 años. Primero eran como sueños, pero después se volvieron más claros. Es como si tuviera 2 vidas en mi cabeza, la mía de ahora contigo, y la otra, la de Roberto. Mariana caminó hacia la ventana necesitando aire. Cuando se volvió, Diego estaba imitando los movimientos del Chapulín Colorado. No eran imitaciones torpes de un niño jugando. Eran los gestos exactos, los tics corporales,
la manera de levantar las antenas y proclamar no contaban con mi astucia. La voz que salía de Diego era diferente, más aguda, con la entonación precisa que Roberto Bolaños había usado durante años. Era una imitación tan perfecta que Mariana sintió que se le erizaba la piel. Diego, por favor, le suplicó. El niño se detuvo y la miró con preocupación. ¿Te duele la cabeza, ma?, preguntó con su voz normal, dulce, como si hubiera regresado de algún lugar lejano. Mariana lo abrazó fuertemente, sintiendo el calor de su cuerpo, respirando el aroma a champú de su cabello. Era su hijo, su Diego, pero había algo más ahí, algo inexplicable. Mi hijo, le dijo, necesito que me expliques todo, pero despacio. Sí, asintió Diego. ¿Por dónde quieres que empiece? Empieza por el principio, dijo Mariana. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Diego se acomodó en el sofá como un adulto. Mi primer recuerdo de Roberto es de cuando era niño, comenzó. Estaba en una casa grande en la colonia del Valle con un piano de cola. Mi mamá, se corrigió, la mamá de Roberto se llamaba Elsa Bolaños y siempre me decía que tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Mariana sintió un escalofrío. Nunca había escuchado el nombre de la madre de Roberto Gómez Bolaños, pero algo en la familiaridad con que Diego lo dijo sonaba auténtico. Recuerdo que me gustaba hacer reír a la gente, continuó Diego. En la escuela siempre estaba inventando chistes. Una maestra, la señorita González, me decía que si ponía la misma energía en estudiar que en hacer travesuras, podría llegar muy lejos. El nivel de detalle era desconcertante. Estas no eran anécdotas públicas. ¿Y después qué pasó?, preguntó Mariana. Después vine aquí contigo, dijo Diego. Cuando nací en el hospital, lo primero que recuerdo es estar confundido. Todo era pequeño y no podía hablar bien, pero tenía estos recuerdos de ser alguien más, de ser mayor. ¿Te acuerdas de nacer?, preguntó Mariana incrédula. Sí, y me acuerdo de cuando me llevaste a casa por primera vez. Estabas muy nerviosa porque papá se había ido y llorabas mucho. Yo quería decirte que todo iba a estar bien, que yo te iba a cuidar, pero solo podía llorar como bebé. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana. Diego había nacido justo después de que su padre los abandonara. Ella había estado sola y aterrorizada, había llorado mucho, pero nunca le había contado eso a Diego. Era demasiado pequeño entonces. Mi amor, susurró, ¿cómo puedes acordarte de eso? No sé, ma, solo me acuerdo, respondió Diego. ¿Cómo me acuerdo de Florinda? El nombre cayó como una piedra. Florinda Mesa, la actriz que había sido pareja de Roberto Bolaños durante décadas. ¿Qué recuerdas de ella?, preguntó Mariana. Recuerdo sus manos. Tenía unas manos muy bonitas, suaves, y su risa verdadera, no como cuando actuaba. También recuerdo que siempre olía a perfume de gardenias. El grado de intimidad en esos detalles era desconcertante. Estos no eran datos públicos. Eran memorias personales que solo alguien cercano conocería. ¿Y recuerdas cuando murió Roberto?, preguntó Mariana. La cara de Diego se entristeció. Sí, recuerdo que estaba muy cansado. Había estado enfermo mucho tiempo, y recuerdo que Florinda estaba llorando. Yo quería decirles que no se preocuparan, que iba a estar bien, pero no podía hablar. Y después fue como si me hubiera quedado dormido, y cuando desperté estaba aquí contigo, como Diego. Mariana se llevó las manos a la cara. La historia era imposible, pero la manera en que Diego la contaba, con esa mezcla de inocencia infantil y sabiduría adulta, era profundamente conmovedora. Mi hijo, dijo, ¿tú entiendes lo que esto significa? Diego asintió. Significa que yo era otra persona antes de ser tu hijo, pero también significa que escogí ser tu hijo ahora. ¿Escogiste?, preguntó Mariana. Sí, cuando estaba entre las dos vidas pude escoger, y te escogí a ti porque sabía que me ibas a querer mucho y que me ibas a cuidar bien. Se acercó y tomó su mano. Y tenía razón. Eres la mejor mamá del mundo. Mariana comenzó a llorar, lágrimas de alegría, confusión, miedo y amor. Abrazó a Diego fuertemente, sintiendo que su mundo conocido se había vuelto al revés. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó sintiéndose perdida. Diego la miró seriamente. Ahora tengo que mostrarte más cosas para que me creas completamente. ¿Me llevarías a Televisa? La pregunta cayó como un rayo. Televisa San Ángel, los estudios donde Roberto Bolaños había grabado durante décadas. Diego, yo no tengo contactos ahí, protestó Mariana. Si puedes, ma, conozco el lugar. Puedo llevarte a sitios donde hay cosas que nadie más sabe que existen, insistió el niño. ¿Qué tipo de cosas?
El cuaderno azul del que te hablé todavía está ahí, en mi oficina. Y hay cartas que escribí pero nunca mandé, fotos que tomé en fiestas privadas, cosas que nadie más puede saber que existen. Mariana tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Vamos a hacer una llamada, dijo. ¿A quién?, preguntó Diego. A Televisa. Vamos a ver si realmente puedes llevarnos a esos lugares. Los ojos de Diego se iluminaron con emoción y alivio, como si hubiera estado esperando esas palabras durante mucho tiempo. La línea telefónica sonó 5 veces antes de que una voz profesional contestara. Televisa San Ángel, buenos días. Buenos días, esto va a sonar muy raro, pero necesito hablar con alguien sobre Roberto Gómez Bolaños, dijo Mariana. ¿Es usted periodista?, preguntó la recepcionista. No, soy madre de un niño que dice que él era Roberto Bolaños en una vida pasada. El silencio fue tan largo que Mariana pensó que la habían colgado. Perdón, ya sé cómo suena, se apresuró a explicar, pero mi hijo de 6 años tiene recuerdos muy específicos y puede reproducir la firma exacta de don Roberto. Puede imitar su voz perfectamente y sabe cosas que no aparecen en ningún programa. Señora, recibimos muchas llamadas extrañas, comenzó la recepcionista. Por favor, interrumpió Mariana con desesperación. Solo déjeme hablar con alguien que haya trabajado con él. Solo 5 minutos. Si mi hijo no puede demostrar lo que dice, nos vamos y nunca más los molestamos. Espere en la línea, por favor. La música de espera comenzó a sonar. Diego se acercó y susurró, diles que pregunten por Ramón Valdés hijo, él me va a recordar. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Mariana. Ramón trabajó en producción después de que su papá murió. Él me ayudaba con los libretos cuando ya me costaba trabajo escribir rápido. Tiene una oficina en el 2º piso con vista al estacionamiento, explicó Diego. La música se detuvo y una voz masculina mayor se escuchó. Bueno, soy Rodrigo Martínez, productor ejecutivo. Mi asistente dice que tiene una historia inusual. Sí, señor Martínez, mi hijo Diego dice ser la reencarnación de Roberto Gómez Bolaños. Y señora, con respeto, recibimos este tipo de llamadas todo el tiempo, respondió Rodrigo. Pregunte por Ramón Valdés hijo, interrumpió Mariana. Mi hijo dice que él lo va a recordar. El silencio se extendió tanto que Mariana pensó que la comunicación se había cortado. ¿Cómo sabe usted de Ramoncito?, preguntó finalmente Rodrigo. Su voz había cambiado completamente. Mi hijo dice que trabajaron juntos en los libretos cuando a Roberto le costaba trabajo escribir rápido. Dios mío, murmuró Rodrigo. Ramoncito nunca habló de eso públicamente. Eso fue muy privado. Diego le arrebató el teléfono. Señor Rodrigo, soy Diego. Dígale a Ramoncito que soy Roberto y que todavía me acuerdo del día que se le cayó café en mis páginas del libreto del Chavo y la Chilindrina se van de pinta, y lloró porque pensó que había arruinado mi trabajo, pero yo le dije que no se preocupara, que tenía otra copia en mi escritorio del piso 8. Mariana le quitó el teléfono. Señor Martínez, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy, respondió con voz temblorosa. Ese episodio nunca se grabó. Se quedó en libreto nomás. Y lo del café, santo Dios. ¿Pueden venir esta tarde a las 3? Sí, claro. En la recepción principal. Pregunte por mí. Y señora, traiga identificación y prueba de que el niño es su hijo. Llegaron a Televisa San Ángel a las 2:40 de la tarde. Los estudios se alzaban imponentes con esa arquitectura de los 70. Diego se detuvo en la entrada, mirando el edificio con nostalgia y reconocimiento, como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Mariana. Sí, es solo que se ve igual que como lo recordaba, pero más pequeño, respondió Diego. Se acercaron a recepción donde una mujer joven revisaba visitantes. Buenos días, venimos a ver al señor Rodrigo Martínez. Soy Mariana Ramírez. La recepcionista revisó su computadora y asintió. Sí, aquí están registrados. ¿Me permiten sus identificaciones? Mientras Mariana entregaba los documentos, Diego caminó por el lobby mirando las fotografías enmarcadas. Se detuvo frente a una foto grande de Roberto Gómez Bolaños, rodeado del elenco de El Chavo del Ocho. Esa fue tomada el día que cumplimos 1000 programas, dijo Diego en voz alta. Estábamos muy contentos porque nunca pensamos que íbamos a durar tanto tiempo en el aire. La recepcionista levantó la vista sorprendida. ¿Cómo sabes eso, niño? Porque yo estoy en la foto, respondió Diego señalando la figura de Roberto Bolaños. Antes de que la recepcionista pudiera responder, el elevador se abrió y salió un hombre de unos 50 años con cabello canoso y lentes.
Señora Ramírez, soy Rodrigo Martínez, dijo extendiendo la mano, pero sus ojos estaban fijos en Diego. Y tú debes ser Diego. Mucho gusto, señor Rodrigo, respondió Diego extendiendo la mano como un adulto. Rodrigo se sorprendió por la formalidad del saludo, por la firmeza del apretón del niño. Nos acompañan, vamos a mi oficina. Subieron al segundo piso en el elevador. Diego observaba cada detalle, los pasillos, las puertas, los números de las oficinas. Por aquí, dijo Rodrigo guiándolos hacia la izquierda al salir del elevador. No, dijo Diego súbitamente. Su oficina está por allá, señaló hacia la derecha. La tercera puerta, la que tiene vista al estacionamiento de los artistas. Rodrigo se detuvo en seco. ¿Cómo sabes dónde está mi oficina? Nunca has estado aquí. Sí he estado muchas veces, solo que antes mi oficina estaba en el piso 8, respondió Diego. Sin esperar, comenzó a caminar hacia la derecha. Rodrigo y Mariana lo siguieron intercambiando miradas de asombro. Diego se detuvo exactamente frente a la tercera puerta y esperó a que Rodrigo la abriera. La oficina tenía un escritorio de madera, 2 sillas para visitantes y, efectivamente, una ventana que daba al estacionamiento. Siéntense, por favor, dijo Rodrigo, su voz había perdido el tono escéptico. Diego, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Realmente recuerdas haber trabajado con Ramón Valdés hijo? Claro, Ramoncito siempre llegaba temprano, como a las 7 de la mañana, con 2 tazas de café, una para él y una para mí. Le gustaba el café muy dulce, con 3 cucharadas de azúcar. Rodrigo agarró su teléfono y marcó una extensión. Ramón, ¿puedes venir a mi oficina? Sí, es urgente. No, trae tu café, el muy dulce. Colgó y se quedó mirando a Diego con incredulidad mezclada con algo que podría haber sido miedo. Ramón va a llegar en unos minutos. Mientras tanto, puedes contarme algo más, algo que solo Roberto Gómez Bolaños pudiera haber sabido. Diego se acomodó en su silla, cruzó las manos y por un momento su expresión se volvió más serena, más madura. ¿Se acuerda del día que el señor Emilio Azcárraga Milmo vino al foro durante la grabación del episodio El Chavo y los Fantasmas? Comenzó Diego. Usted estaba ahí, era asistente de producción todavía. Don Emilio se puso muy nervioso porque pensó que los fantasmas de utilería eran muy feos para los niños. Rodrigo se puso pálido. Ese día nunca se documentó oficialmente. Azcárraga pidió que no apareciera en ningún reporte. Lo sé, continuó Diego. Y usted le dijo que los fantasmas no eran feos, que eran chistosos. Y don Emilio se rió y dijo que tenía razón, que a veces se preocupaba demasiado. Dios santo, murmuró Rodrigo. Solo 3 personas sabíamos de esa conversación. Azcárraga ya murió. Yo estoy aquí. Y Roberto está aquí también, dijo Diego suavemente, solo que ahora soy más chiquito. En ese momento tocaron a la puerta. Rodrigo abrió y entró un hombre de unos 40 años, moreno, con bigote espeso y sonrisa amable. Traía una taza de café humeante. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Por qué tanta urgencia?, preguntó. Se detuvo al ver a Mariana y Diego. Ah, tienes visitas, discúlpame. Ramón, dijo Rodrigo con voz temblorosa, quiero que conozcas a Diego. Ramón se acercó y le extendió la mano al niño. Mucho gusto, Diego, soy Ramón Valdés. Diego lo miró fijamente, estudió su cara por segundos y después sonrió con calidez que iluminó la habitación. Ramoncito, ya creciste mucho desde la última vez que te vi. La taza de café se resbaló de las manos de Ramón y se estrelló contra el suelo, salpicando café azucarado por la alfombra, pero nadie lo notó. ¿Qué dijiste?, preguntó Ramón con voz apenas audible. Que ya creciste mucho, respondió Diego. La última vez que trabajamos juntos tenías como 20 y tantos años. Ahora ya tienes canas. Ramón se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio. Nadie me ha llamado Ramoncito en años. Solo Roberto me decía así, susurró. Te decía Ramoncito porque cuando empezaste a trabajar conmigo eras muy joven y me recordabas a tu papá cuando era chamaco, explicó Diego. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ramón. Se agachó hasta quedar a la altura de Diego y lo miró directamente a los ojos. ¿Realmente eres tú?, preguntó con voz quebrada. Soy yo, Ramoncito, solo que ahora tengo 6 años y mi mamá se llama Mariana, respondió Diego señalando a Mariana. Pero me acuerdo de todo. Me acuerdo del día que te contrataron. Estabas tan nervioso que te temblaban las manos cuando me entregaste tu primer libreto corregido. Y me acuerdo de la vez que lloraste porque creías que habías echado a perder mi trabajo con el café.
Ramón se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Roberto, Roberto, te extrañé tanto. Cuando te fuiste sentí como si hubiera perdido a un segundo padre. Diego se bajó de su silla y abrazó a Ramón. La imagen de ese niño pequeño consolando a un hombre adulto que lloraba era tan conmovedora que incluso Rodrigo tuvo que secarse los ojos. No llores, Ramoncito, no me fui realmente, solo cambié de forma, dijo Diego. Se separó del abrazo y miró a Ramón seriamente. Además, tengo cosas que hacer todavía, por eso regresé. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Ramón. Tengo que encontrar el cuaderno azul que dejé en mi oficina del piso 8. Ahí escribí ideas para nuevos programas que nunca pude hacer. Se detuvo y miró a Mariana. Y también tengo que ser el mejor hijo del mundo para mi mamá, porque ella me escogió y yo la escogí a ella. Mariana se acercó y lo abrazó, sintiendo que su corazón se iba a romper de tanto amor. Yo te voy a querer siempre, mi niño, seas quien seas, haya sido quien haya sido. Lo sé, ma, por eso te escogí, respondió Diego. Ramón se arrodilló frente a Diego. Roberto, Diego, ¿qué quieres que hagamos con el cuaderno, con las cartas? Guarden el cuaderno. Tal vez algún día, cuando sea más grande, pueda hacer esos programas. Pero las cartas, se detuvo, las cartas hay que enviarlas. ¿A Carlos Villagrán y a Florinda Mesa?, preguntó Rodrigo. Sí, es hora de que sepan lo que Roberto realmente sentía por ellos. Y si preguntan cómo conseguimos las cartas, Diego sonrió, díganles la verdad, que Roberto regresó para terminar lo que había empezado. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. ¿Puedo llevarme una cosa? Claro, dijo Rodrigo. ¿Qué quieres? Diego caminó hacia el escritorio y tomó la taza de café a medio terminar que había estado ahí durante 3 años. Esta taza era mi favorita. Tiene un chip en el borde donde siempre ponía los labios. Efectivamente, la taza blanca tenía una pequeña muesca en el borde. La usaba todos los días, continuó Diego limpiando el polvo con cuidado. Me gusta tomar café, aunque Ma dice que no puedo porque soy muy chico, pero a veces cuando no está viendo le doy un sorbito a su café de olla. Salieron de la oficina en silencio, cargando las cartas sin enviar y los sueños no realizados de uno de los comediantes más queridos de México. Mientras esperaban el elevador, Diego se volvió hacia Ramón. Ramoncito, ¿me puedes hacer un favor? Lo que quieras, respondió Ramón. Puedes decirle a Carlos Villagrán que lo perdono por todo y que espero que él también me perdone. La vida es muy corta para guardar rencores. ¿Y qué le digo a Florinda?, preguntó Ramón. Diego sonrió con ternura que no pertenecía a un niño de 6 años. Dile que Roberto está bien, que está feliz, y que ahora tiene 6 años y una mamá que lo quiere mucho, pero que nunca va a dejar de amarla. 3 semanas después, la llamada que cambiaría todo llegó. Señora Ramírez, habla Florinda Mesa. Mariana casi dejó caer el teléfono. Recibí la carta, dijo Florinda llorando. La carta que Roberto nunca me envió. Diego levantó la vista de su desayuno. Es Florinda, murmuró. Mariana puso el teléfono en altavoz. Señora Mesa, aquí está Diego. Hola, Diego, dijo Florinda con voz temblorosa. Debería decir Roberto. Puedes decirme como quieras, Florinda. Soy los dos. Mi niño, susurró Florinda. Realmente eres tú. Soy yo, y quiero que sepas que te extrañé mucho, dijo Diego. Incluso aquí, siendo Diego, a veces sueño contigo. ¿Qué sueñas?, preguntó Florinda. Sueño con tus manos. Siempre tuviste las manos más bonitas del mundo. Y sueño con tu risa verdadera, no la risa de doña Florinda, sino tu risa de cuando estábamos solos viendo películas en domingo. Florinda comenzó a sollozar. Roberto, mi amor, ¿por qué tuviste que irte? No te dejé sola, Florinda, nunca te dejé sola, dijo Diego con ternura. Solo tuve que cambiar de forma por un tiempo, pero siempre estuve cuidándote. ¿Te acuerdas del día de tu cumpleaños en enero, cuando se te quebró tu taza favorita, la azul con florecitas blancas? Sí, respondió Florinda sorprendida. Se me cayó en la cocina. Lloré porque era la última cosa que me habías regalado. Yo la quebré, dijo Diego suavemente. Bueno, no directamente, pero hice que se cayera porque quería que supieras que estaba ahí contigo. Y al día siguiente encontraste una taza igualita en el mercado de San Juan. Florinda se quedó sin habla. ¿Cómo puedes saber eso? No se lo conté a nadie. Porque yo te guié hasta esa taza, explicó Diego. Te hice que tomaras una ruta diferente ese día, que caminaras por pasillos del mercado donde nunca habías estado. Diego, dijo Florinda,
Podrías venir a visitarme. Necesito verte, necesito abrazarte. Diego miró a su madre con ojos suplicantes. Podemos ir. Mariana supo que no podía negárselo. Claro que podemos ir, mi amor. Esa tarde llegaron a una casa blanca con jardín de gardenias. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió. Florinda Mesa estaba ahí, con el cabello plateado recogido, blusa blanca sencilla, y ojos rojos de haber llorado. Diego se quedó inmóvil. Florinda, susurró. Roberto, respondió ella, su voz quebrada. Se miraron por un momento eterno, y después Florinda se arrodilló. Sigues siendo hermosa, dijo Diego. Y tú sigues siendo el hombre más encantador del mundo, respondió Florinda, aunque ahora midas 1,20 m. Diego sonrió y se arrojó a sus brazos. Ella lo abrazó como el tesoro más preciado del mundo, meciéndolo mientras ambos lloraban. Mi niño, murmuró contra su cabello. Mi niño querido, ¿cómo te extrañé? Yo también te extrañé, Florinda, todos los días, respondió Diego. Pasaron la tarde entre recuerdos y café de olla. Diego demostró que recordaba detalles íntimos que nadie más conocía. Florinda lloraba y reía al mismo tiempo, redescubriendo el amor de su vida en el cuerpo de un niño de 6 años. Cuando comenzó a atar. Continúe. ¿De qué? Diego se paró frente a ella. Florinda, quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya sido feliz de haberte conocido, dijo con voz que mezclaba la inocencia infantil con la profundidad de décadas de amor. Quiero que sepas que cuando me enfermé, lo único que me daba tristeza no era morirme, sino dejarte sola. Roberto, susurró Florinda con lágrimas corriendo por sus mejillas. Déjame terminar, mi amor, continuó Diego. Quiero que sepas que el tiempo que pasamos juntos fue el más hermoso de todas mis vidas. Y quiero que sepas que aunque ahora soy Diego y tengo miró hacia Mariana con amor, una parte de mi corazón siempre va a ser tuya. Florinda lo abrazó otra vez, pero esta vez era un abrazo de paz, de cierre. Gracias, le susurró. Gracias por regresar a decirme eso. Ahora, dijo Florinda con una sonrisa, quiero conocer a Diego, el Diego que es hijo de Mariana. ¿De verdad? Preguntó el niño sorprendido. De verdad, respondió ella. Cuéntame qué te gusta hacer. Y por la siguiente hora, Diego fue completamente niño. Le contó sobre su maestra, sobre sus amigos en la escuela, sobre cómo le gustaba dibujar superhéroes y jugar fútbol en el recreo. Florinda escuchaba con atención genuina, tratando a Diego exactamente como lo que era, un niño de 6 años extraordinario. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande?, preguntó Florinda. Quiero seguir haciendo reír a la gente, pero esta vez quiero hacerlo como Diego, no como Roberto, respondió el niño. ¿Cuál es la diferencia? Roberto ya hizo su trabajo, ya creó al Chavo y al Chapulín y a todos los personajes que la gente ama, explicó Diego. Ahora Diego tiene que crear sus propios personajes, contar sus propias historias. 2 semanas después llegó el Dr. Ian Stevenson Jr. de la Universidad de Virginia con un equipo de investigadores. Buenos días, doctores, lo saludó Diego vestido con su uniforme escolar. El Dr. Stevenson se agachó para quedar a su altura. Venimos de Estados Unidos. Hemos estudiado casos como el tuyo durante muchos años. ¿Han conocido a otros niños que se acuerdan de sus vidas pasadas?, preguntó Diego con curiosidad. Sí, muchos, pero nunca hemos estudiado un caso donde el niño afirme haber sido una figura tan conocida públicamente. Diego se encogió de hombros. Supongo que Roberto tenía muchas cosas que terminar. Los investigadores intercambiaron miradas significativas. Diego, ¿podrías contarnos cuál es tu primer recuerdo de haber sido Roberto?, preguntó la doctora Carol Bowman. El niño se sentó en el sofá como un adulto. Mi primer recuerdo claro fue cuando tenía 4 años. Estaba viendo caricaturas y pusieron un comercial de El Chavo del Ocho. Cuando vi al Chavo sentí nostalgia, como cuando uno ve una foto vieja de cuando era chiquito. Los investigadores pasaron horas haciendo preguntas, tomando notas, grabando las respuestas de Diego. Después de la hora de comer, pidieron hablar con Mariana a solas. Señora Ramírez, dijo el doctor Stevenson, en 40 años estudiando casos de reencarnación, nunca hemos visto evidencia tan sólida como la que presenta su hijo. ¿Eso qué significa?, preguntó Mariana. Significa que el caso de Diego podría cambiar la manera en que el mundo científico ve la posibilidad de la vida después de la muerte. Pero también significa que van a recibir mucha atención, advirtió la doctora Bowman. Van a venir periodistas de todo el mundo, productores de Hollywood, gente que va a querer explotar comercialmente la historia de Diego. ¿Y qué puedo hacer para protegerlo?, preguntó Mariana con preocupación.
Lo más importante es mantener la vida de Diego lo más normal posible, aconsejó la doctora. Que siga yendo a la escuela, que siga siendo niño. Los casos de reencarnación son fascinantes, pero Diego tiene que crecer como cualquier otro niño. ¿Y las memorias van a desaparecer?, preguntó Mariana. Usualmente sí, respondió el doctor Stevenson. La mayoría de los niños con recuerdos de vidas pasadas los pierden gradualmente entre los 8 y los 12 años. Es como si el cerebro nuevo fuera tomando control completo. Esa tarde, Mariana se sentó con Diego. Mi amor, los doctores me dijeron que probablemente vas a ir olvidando los recuerdos de Roberto conforme vayas creciendo. Diego asintió como si ya lo supiera. Sí, ma, yo también lo siento. Cada día me acuerdo un poquito menos, por eso tengo prisa. ¿Prisa de qué?, preguntó Mariana. Prisa de hacer todas las cosas que Roberto necesita que haga antes de que se me olvide completamente. ¿Cómo qué cosas? Como la cena con Florinda y Carlos, como perdonar a las personas que lastimaron a Roberto. Roberto murió con rencores y eso no está bien. La noche de la cena llegó finalmente. Mariana y Diego llegaron a casa de Florinda a las 6 de la tarde. Diego llevaba su mejor ropa, camisa blanca, pantalones azul marino y zapatos negros bien boleados. ¿Estás nervioso?, le preguntó Mariana. Un poco, es que Carlos y Roberto terminaron peleados y no sé si Carlos me va a creer, confesó Diego. Mi amor, solo sé tú mismo, eso es todo lo que puedes hacer, respondió Mariana tomándole la mano. Entraron a la sala donde ya habían llegado Ramón Valdés hijo y un señor mayor. Diego, él es don Manuel Valdés, hermano de Ramón Valdés, presentó Florinda. El señor mayor se acercó. Así que tú eres el niño que dice ser Roberto. Sí, señor Manuel, respondió Diego con respeto. Dime algo que solo Roberto y yo supiéramos. ¿Se acuerda del día que su hermano Ramón llegó al foro con un ojo morado porque se había caído de su bicicleta? Usted le dijo que se veía perfecto para el personaje, que don Ramón siempre tenía que verse como si la vida lo hubiera golpeado. Manuel Valdés se quedó sin habla. Nadie más estaba presente cuando dije eso. Era una broma privada entre hermanos. En ese momento sonó el timbre. Carlos, qué gusto que vinieras, dijo Florinda. La voz de Carlos Villagrán, profunda y distintiva, llenó la casa. Diego se puso rígido. Ma, y si no me cree, susurró. Carlos Villagrán entró a la sala. Era más alto de lo que Mariana esperaba, con cabello blanco y esos ojos expresivos que habían dado vida a Kiko. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia Diego. Hola, Carlos, dijo Diego levantándose del sofá. Hola, respondió Carlos con voz cautelosa. ¿Realmente crees que eres Roberto? No lo creo, lo sé, respondió Diego con firmeza. Carlos se acercó y se arrodilló frente a Diego. Si realmente eres Roberto, entonces sabes por qué nos peleamos. La tensión era palpable. Nos peleamos porque los dos éramos demasiado orgullosos para admitir que estábamos lastimados, comenzó Diego. Tú porque creías que yo no te daba el crédito que merecías por crear a Kiko. Yo porque sentí que me traicionaste cuando decidiste hacer tu propio programa sin avisarme. Carlos se quedó inmóvil. Pero la verdad, continuó Diego, es que los dos teníamos razón y los dos estábamos equivocados. Tú merecías más crédito del que te di, yo merecía más lealtad de la que me mostraste. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Ahora, dijo Diego extendiéndole la mano, ahora podemos ser amigos otra vez, porque ya no somos dos hombres mayores con ego lastimado. Ahora soy un niño que te admira mucho y tú eres un señor muy sabio que puede enseñarme cosas. Carlos tomó la pequeña mano de Diego entre las suyas y comenzó a llorar. Roberto, mi amigo, cómo lamento todo lo que pasó, sollozó. Y yo lamento no haberte buscado cuando tuve la oportunidad, pero ahora tenemos otra oportunidad, respondió Diego. Carlos abrazó a Diego y en ese abrazo se cerraba un círculo de dolor que había estado abierto durante décadas. La cena fue mágica. Se sentaron alrededor de la mesa iluminados por velas. Diego se comportó como el perfecto anfitrión, haciendo que todos se sintieran cómodos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Carlos a Florinda. Habla como Roberto, gesticula como Roberto, hasta tiene el mismo sentido del humor, pero al mismo tiempo es completamente un niño. Es las dos cosas, respondió Florinda. Es nuestro Roberto querido, pero también es Diego el hijo de Mariana, y los dos coexisten perfectamente en él. Después de la cena, Diego se paró frente a todos y pidió atención. Quiero decirles algo importante. Los doctores que me vinieron a ver me dijeron que probablemente voy a ir perdiendo los recuerdos de Roberto conforme crezca.
Y yo creo que eso está bien, porque Diego necesita espacio para crear sus propios recuerdos. Pero antes de que eso pase, quería que todos supieran que Roberto los amaba mucho, que estaba orgulloso de haber trabajado con ustedes, y que quería que fueran felices. Se volvió específicamente hacia Carlos. Y quería que Carlos supiera que Kiko fue uno de los mejores personajes que se han creado en televisión, y que Roberto nunca pudo haberlo hecho sin él. Carlos se cubrió la cara tratando de controlar la emoción. Gracias, Roberto. Kiko siempre fue nuestro hijo artístico. Exacto, sonrió Diego. Y los hijos no pertenecen a un solo padre, pertenecen a todos los que los aman. Esa noche, cuando regresaron a casa, Diego estaba más callado de lo usual. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntó Mariana mientras lo arropaba. Pienso que esta fue una de las noches más importantes de mi vida, de las dos vidas, respondió Diego. ¿Por qué? Porque pude arreglar cosas que estaban rotas. Pude pedirle perdón a Carlos y pude perdonarlo también. Pude ver que Florinda va a estar bien. Pude cerrar círculos que habían quedado abiertos. Ma, creo que ya casi terminé mi trabajo como Roberto. Pronto voy a poder ser solo Diego. ¿Y eso te da miedo?, preguntó Mariana. No, me da emoción, respondió Diego con una sonrisa. Porque ser Diego va a ser una nueva aventura, y esta vez voy a tener a la mejor mamá del mundo para acompañarme. 6 meses después, Diego Ramírez, ahora de 7 años cumplidos, había aprendido a navegar su extraña fama con gracia asombrosa. Seguía yendo a la escuela primaria Benito Juárez todas las mañanas, donde sus compañeros lo trataban como el Diego de siempre. Buenos días, Diego, le dijo la maestra Patricia. ¿Cómo estás hoy? Bien, maestra, anoche soñé que era un astronauta y que exploraba Marte con mi mamá, respondió Diego. Sus compañeros se rieron. Ya casi nunca hablaba espontáneamente de Roberto. Las memorias seguían ahí, pero eran como fotografías guardadas en un cajón, presentes pero no dominantes. Después de clases, mientras caminaban hacia casa, Diego se detuvo. Ma, ¿sabes qué es lo más raro de tener 2 tipos de recuerdos?, preguntó. ¿Qué? Llegaron a su edificio que a veces no sé si las cosas que recuerdo realmente pasaron o si las soñé. Florinda, confunde, gritó Diego corriendo hacia ella. A veces, subieron al apartamento que tal vez Florinda puso la caja sobre la mesa. Lo importante es lo que siento cuando me acuerdo. Ábrelo y verás. Diego desenvolvió el papel y dentro encontró una máquina de escribir antigua de color negro con teclas plateadas. Es la máquina de escribir de Roberto, explicó Florinda, la que usó para escribir los primeros guiones del Chavo. Diego pasó sus dedos sobre las teclas y por un momento su expresión se transformó. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó Florinda. Sí, murmuró Diego. La tecla de la E siempre se atoraba un poquito. ¿Por qué me la trajiste? Porque quiero que la tengas tú. Quiero que cuando seas mayor, si decides escribir, uses la misma máquina que usó Roberto. Diego abrazó a Florinda. Gracias. Pero ¿sabes qué? Creo que cuando sea mayor voy a escribir en computadora, como todos los niños de ahora. Esta máquina la voy a guardar para acordarme de quién era antes, pero las historias de Diego las voy a escribir con las herramientas de Diego. Florinda sonrió y Mariana se dio cuenta de que su hijo había expresado perfectamente lo que era, un puente entre el pasado y el futuro, entre quien había sido y quien estaba destinado a ser. 5 años después, Diego Ramírez, ahora de 12 años, corrió por el escenario de la escuela secundaria Octavio Paz, donde acababa de terminar su primera función como escritor y director de una obra de teatro que él mismo había creado. La obra se llamaba Los superhéroes del barrio y había hecho reír a toda la audiencia durante 45 minutos. Entre el público, Mariana aplaudía con orgullo. A su lado estaban Florinda, Carlos Villagrán, Ramón Valdés hijo, y varios miembros de la familia artística que Diego había heredado de Roberto. Diego, Diego, gritaban sus compañeros. Autor, autor. Diego se acercó al micrófono. Gracias a todos por venir. Esta obra la escribí pensando en que todos tenemos un superhéroe interior, pero que nuestro verdadero poder está en hacer felices a las personas que queremos. Después de la función, uno de sus amigos le preguntó, Diego, ¿es cierto que cuando eras chiquito creías que eras Chespirito? Diego sonrió. No creía que era Chespirito, una parte de mí lo era. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora soy solo Diego. Y ser solo Diego es la aventura más emocionante que he tenido. Esa noche en casa, mientras cenaban tacos de canasta, Mariana le preguntó, ¿todavía te acuerdas de cuando eras Roberto? Diego se quedó pensativo. A veces, como cuando sueño o cuando escucho ciertas canciones, pero ya no se sienten como mis recuerdos,
Se sienten como películas muy bonitas que vi cuando era más chiquito. ¿Y eso te pone triste?, preguntó Mariana. No, ma, me pone agradecido, respondió Diego. Roberto me prestó sus recuerdos para que yo pudiera aprender cosas importantes, pero ahora ya aprendí lo que tenía que aprender y puedo hacer mis propias películas. Después de cenar, Diego se fue a su cuarto a escribir en su computadora. Mariana se asomó y vio que estaba trabajando en una historia sobre un niño que podía hablar con los árboles. ¿Una nueva historia?, le preguntó. Sí, esta es completamente mía, respondió Diego sin apartar la vista de la pantalla. Nadie más la ha imaginado antes. ¿De qué se trata? Se trata de un niño que descubre que puede escuchar lo que los árboles se cuentan entre ellos, y resulta que los árboles son muy chismosos y saben todos los secretos del vecindario. Mariana se rió. Me gusta. Tiene final feliz. Todos mis finales van a ser felices, ma. Ya tuve suficiente drama en mi vida pasada. Mientras Diego seguía escribiendo, Mariana se sentó en la sala a revisar el álbum de fotos que había armado durante todos estos años. Había fotografías de Diego bebé, de Diego descubriendo sus memorias de Roberto, de Diego en Televisa, de Diego con Florinda y Carlos, de Diego creciendo y convirtiéndose gradualmente en solo Diego. En la última página había pegado la carta que Roberto le había escrito a Diego el día que se despidió para siempre. Su teléfono sonó. Era Florinda. Mariana, ¿cómo estuvo la obra de Diego? Increíble. Hizo reír a todos, pero también los hizo llorar un poquito. Tiene un don natural para tocar el corazón de la gente. Como Roberto, pero diferente, comentó Florinda. Exacto, como Roberto, pero completamente Diego. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Florinda. ¿Qué? Que Roberto realmente cumplió su promesa. Regresó para decir adiós correctamente, pero también regresó para asegurarse de que su legado continuara. Diego va a llevar la tradición de hacer reír a la gente, pero a su manera, con sus propias historias. Después de colgar, Mariana se acercó al cuarto de Diego. El niño había terminado de escribir y estaba acostado en su cama leyendo. ¿Ya terminaste tu historia del día?, preguntó. Sí, mañana voy a escribir el segundo capítulo, respondió Diego. ¿Estás feliz, mi amor? Diego cerró el libro y la miró con esos ojos que ahora eran completamente suyos, sin sombras del pasado, brillando solo con las posibilidades del futuro. Estoy más que feliz, ma, estoy completo. Completo como Diego. Ya no soy mitad Diego y mitad Roberto. Ahora soy 100% Diego, pero con la sabiduría que Roberto me regaló. Es como si fuera un superhéroe que tiene poderes especiales, pero que decide usar esos poderes para vivir una vida normal y hacer felices a las personas normales. Mariana lo arropó y le dio un beso en la frente. Te amo, Diego Ramírez. Te amo, Mariana Ramírez, la mejor mamá del universo conocido y por conocer. Mientras apagaba la luz y salía de la habitación, Mariana sonrió pensando en todo el camino que habían recorrido. Su hijo había sido muchas cosas, un misterio, un milagro, un puente entre la vida y la muerte, un mensajero del amor que trasciende el tiempo. Pero más que nada había sido y seguía siendo su hijo, su Diego, el niño que había elegido ser su hijo y que ella había elegido amar incondicionalmente. Y mientras la Ciudad de México se preparaba para dormir, en un pequeño apartamento de Coyoacán, un niño de 12 años soñaba con árboles chismosos y aventuras por escribir, llevando en su corazón la sabiduría de haber sido alguien más, pero siendo completamente feliz de ser exactamente quien era ahora. Porque al final, esa había sido la lección más importante que Diego Ramírez le enseñó al mundo. No importa quién haya sido antes, lo que importa es quién eliges ser ahora y cómo eliges amar a las personas que el destino pone en tu camino. El amor verdadero nunca muere, las almas pueden encontrar su camino de regreso cuando tienen asuntos pendientes que terminar, y la muerte no es el final sino simplemente una transformación. Perdonar es más poderoso que guardar rencor, las segundas oportunidades existen, y cada vida que vivimos nos da la oportunidad de crecer, de amar más profundamente y de dejar un legado que trascienda el tiempo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho creer aunque sea por un momento en la posibilidad de que nuestras almas continúan su viaje más allá de esta vida, entonces Diego y Roberto han cumplido su misión una vez más, tocar corazones y despertar esperanza. Porque en un mundo lleno de dolor y confusión, la risa es medicina, la esperanza es necesaria y el amor es eterno. Esta es la historia de Diego Ramírez, el niño que fue Chespirito. Esta es la historia de un amor que venció a la muerte. Esta es la historia de una segunda oportunidad. Y esta es la prueba de que los milagros existen, si tan solo tenemos el valor de creerlos.